Entonces, cuando usted estudia la Biblia, ¿verdad? Cada vez que ocurre un cambio de dispensación, un evento muy determinante sucede. Por ejemplo, cuando hubo el cambio de la ley a la gracia, pues el cambio evidente fue que se rasgó el velo de arriba para abajo y pues la muerte del Señor. Eso fue un cambio, eso fue un evento muy específico. El evento muy específico que ocurrió en el cambio de dispensación, por lo menos en el tiempo de Adán, cuando estaban, fue que pecaron y salieron de Edén. Bueno, lo mismo cuando en el tiempo de la familia de Abraham hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Literal, la ley. Ya, ahora nosotros, ¿cuál va a ser el evento que haga el cambio, pero así radical? El arrebatamiento. ¿Ya? Y es que ¿qué es lo que pasa con estos post-tribulacionistas? No entienden de que ahí en el nuevo, ahí vean, van a ver, primero, van a ser arrebatados los dos testigos. ¿Ya? Y en Mateo 24, a ver, todo el lenguaje que el Señor Jesús dijo en Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Pero cómo así, Ronnie? Pues porque Pablo no estaba allí. Pablo no estaba ahí. Ya, entonces, todo lo que el Señor dijo ahí en Mateo 24, las 10 vírgenes, es todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros, a la iglesia, no nos va a recoger ningún ángel, es el Señor mismo. ¿Ya? Entonces, ahí van a haber dos arrebatamientos, una mitad de tribulación también. Porque si usted ve, antes de que vengan a predicar los dos ángeles, ¿verdad? Los tres ángeles, que va a haber un cambio del evangelio del reino al evangelio eterno. Hay un cambio donde ya surge la bestia. La bestia no surge al principio de la tribulación, es a mitad. Vea que en el capítulo 14 del mismo, donde empiezan a predicar los ángeles, los 144,000 están haciendo un cántico en Sion. Ese Sion es en el cielo. Entonces, en el cielo. Y entonces vea que el último mensaje que manda Dios no se lo deja a la humanidad. Manda 3 ángeles a hacer ese mensaje. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal que va a dar para ese cambio así? Para que la gente entienda cuál va a ser el cambio de tribulación a gran tribulación. Cuando el segundo ángel empieza a predicar. Ha caído, no es que caerá, es que ya cayó Babilonia. Antes, cuando ellos vienen a predicar, ya cayó Babilonia. Ha caído Babilonia, para que todo el mundo ya sepa, si ya cayó todo este sistema religioso que tiene. ¿Vio? Ese es un cambio de tribulación a gran tribulación. Pero antes de la tribulación. Claro, okay. Es así. Okay. La marca no estamos ni cerca de eso. Lo que estaba leyendo yo, por ejemplo, ayer de una persona de este grupo, yo los leo igual, a diferencia de ellos que te descartan automáticamente. Yo veo lo que piensan, para que estén atentos, porque se van a encontrar con ese tipo de enseñanza, y al que no está bien, digamos, doctrinalmente con el Señor, lo engañan. Por ejemplo, con el asunto del arrebatamiento que tú dijiste de los dos testigos, claro, que son llevados y sus enemigos los miraban como si fueran para arriba, claro. Ellos, no sé por qué están tratando de meter esta cosa de que esos 3 días y medio que estuvieron, digamos, muertos y resucitaron, son días, no son literales, son días, ¿cómo podríamos decir? Son como metafóricos, así lo ponen ellos, y esta persona, yo le vi su estudio y llega a tal punto de decir que el Señor estuvo muerto 3 días y medio para igualar eso a la metáfora con los... Es increíble. Entonces, al nivel que están tratando de llevar todo lo del libro de Apocalipsis como a metáforas y a cosas, es una cosa de verdad que... entonces, esto que tú me dices, yo claro, igual lo manejo todo. Por ejemplo, yo lo que tenía entendido, por ejemplo, que la gran tribulación ocurría cuando no es que el anticristo lo matan entre medio, ¿cierto? Muere y revive. Y ahí empieza eso es lo que... Eso es una señal. Claro. Sí. Claro. Y lo otro es de que los dos testigos, ellos predican por 1260 días, que son 3 años y medio. ¿Y qué pasa con los últimos 3 años y medio? Surge la bestia. Okay. Claro. Ahora otra cosa también es de que, ¿qué es lo que pasa? Ellos vienen y asocian, no entienden que la palabra santo, Dios tiene santos en diferentes tiempos y épocas. Y medio,
¿Y qué pasa con los últimos 3 años y medio? Surge la bestia. Claro. Ahora otra cosa también es de que, ¿qué es lo que pasa? Ellos vienen y asocian, no entienden que la palabra santo, Dios tiene santos en diferentes tiempos y épocas. Aquí en Apocalipsis 13:7 dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Ellos asocian esto de que estos santos que aparecen aquí son la iglesia. Error. Absolutamente, ¿no? Ok, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Viste, Ronnie? Ahí estamos nosotros. Pero esos son los santos de la tribulación. No. Es más, estos son los santos de la... Ya le voy a decir por qué. Vea. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunta, ¿cómo yo llegaba a ser santo en el Antiguo Testamento? Guardando la ley. No sé. Es más, estos son los santos de la... Ya le voy a decir por qué. Vea. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunta, ¿cómo yo llegaba a ser santo en el Antiguo Testamento? Guardando la ley. ¿Cómo llego yo a ser santo en este tiempo de la fe y gracia? Por fe sin obras en la obra de Cristo nada más. Ya yo soy santo. Ok. Y aquí estos santos que aparecen aquí, ¿cómo usted sabe que son de la tribulación, Ronnie? Porque está en un capítulo 13 donde ya surgió la bestia y estos son los que van a ser decapitados que aparecen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. ¿Por qué así, Ronnie? Porque en el capítulo 13 y 14 ya aquí está la bestia y ya están los ángeles predicando. Vea que ni siquiera son los 144. Apocalipsis, hay que explicarle a estos hermanos Lewis de que este versículo de capítulo de Apocalipsis 13:7 está hablando de santos de ese tiempo. Nosotros no pertenecemos a ese tiempo porque Pablo dice en 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, de que nuestra cita no es aquí, nuestra cita es en el arrebatamiento con Cristo. Claro. Nosotros no estamos para la ira. Todo esto de aquí, Apocalipsis, es ira. Esto no somos nosotros. Es que yo le voy a hacer un comentario, hermano, porque yo igual he estudiado harto la Biblia, pero el libro de Apocalipsis tengo algunas cositas que de repente no entiendo. Por ejemplo, lo del arrebatamiento entre medio, por ejemplo, hay otra discusión en la iglesia, la de Mateo 25, las vírgenes insensatas y las otras vírgenes. Sabes que yo crecí con ese pasaje porque yo estudié en colegio católico y a los católicos todo es obra, Santiago, Mateo, ese era el pasaje con el que la mañanita nos leían las vírgenes insensatas y las vírgenes. Entonces cuando fui salvado, digamos, por el Señor y empecé a entender la Biblia dispensacionalmente, dije, esto no es para mí, acá hay algo más, y como que lo entiendo que es un arrebatamiento en medio de la tribulación. Yo creo que ahí, si uno lee por ahí Santiago, Judas, todas esas epístolas, se da cuenta que hay que están velando por algo están esperando, y con eso tiene que ver. Entonces tú le explicas esto a uno de estos post-tribulacionistas, estas personas, y pareciera que estuvieras hablando chino, porque no entienden. Yo, la verdad que, claro, uno lee 25, puede no saber todo, pero ya sabe el contexto de lo que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermano Lewis? Es de que, acuérdese que la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo, y escritura con escritura saca la luz. Usted no puede ser una doctrina de un solo versículo. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es hermanita con Mateo 24 y Mateo 25, pero también con el libro de Daniel. Claro. ¿Ya? Entonces la suma de esos tres saca la verdad de lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque pues la Biblia en Daniel dice muy claro de que hasta la semana 69 que Cristo dio su vida en la cruz, ya eso está cumplido, pero falta una semana, pero esa semana tiene que ver con la iglesia. Usted se lee eso, no, la iglesia no está ahí, está hablando de Israel. Ok, claro. Es más, eso se llama Jacob's Trouble. ¿Cómo usted? Claro. Jacob's Problema. Sí, claro. Algunos lo usan angustia.